Buenas noches, docente. Mi nombre es Aira Puentes y este es el video explicación de las diferencias entre el desarrollo de software basado en componentes y la programación orientada a objetos. Ay. Primero, ¿qué es programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software con piezas más simples y reutilizables en las clases para crear instancias individuales de objetos. Como podemos ver acá en la imagen, se crea la clase animal en la cual se va a instanciar los objetos perro y gato, y se le van a dar sus respectivos atributos y métodos. La programación orientada a objetos tiene unas características, las cuales son la encapsulación, eh, la cual contiene toda la información importante del objeto y esta se puede como filtrar o separar utilizando los métodos public, protect y private. Eh, Tenemos también la abstracción, la cual capta las características y funcionalidades de un objeto. Son representados en las clases por medio de los atributos y los métodos. También tenemos la herencia, que permite definir nuevas clases basadas en unas ya existentes que agregan características como atributos y métodos. Esto con el fin de crear una jerarquía de clases dentro de la aplicación. También podemos encontrar el poliformismo, el cual se utiliza el objeto como entidad, el cual va a ir tomando diferentes valores durante la ejecución. ¿Cuál es la ventaja de este paradigma de programación? Su reutilización, estructura simple, evita el código duplicado, protege la información y puede construir sistemas complejos. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de software basado en componentes. Para entender este paradigma, primero tenemos que entender el objetivo del desarrollo de software basado en componentes, el cual es la creación de sistemas complejos y de alta complejidad y alta calidad, perdón, en un periodo de corto tiempo y garantizando eh, sus, ¿cómo decirlo? Como sus bases principales, que es la reutilización y la calidad. Em, el desarrollo de software basado en componentes tiene que haber una adaptación y solución en los componentes, los cuales pueden tener diferentes orígenes como genéricos, comprados y desarrollados. Esto se debe mantener y evolucionar en el sistema a partir de la adaptación y el reemplazo de los mismos. Pero para saber, pero ¿qué es un componente? Un componente, bueno, primero, una clase es una entidad lógica, ¿sí? Entonces, un componente es la implementación de la clase. Son entidades físicas las cuales implementan entidades lógicas. Pueden implementar una clase o un conjunto de clases y tienen una relación de dependencia. Estos componentes tienen que tener unas características, primero las características, las cuales son el autocontenido, o sea, que el componente no debe requerir la reutilización de otros componentes, debe ser independiente y cumplir su función. También debe ser accesible solamente a través de su interfaz, la cual debe ser independiente de la implementación física. La inmutabilidad de sus servicios no debería variar. La implementación física puede ser modificada, pero no debe afectar la interfaz. También debe tener una documentación de sus servicios, la cual facilite la recuperación, la evaluación, la adaptación y la integración del componente.
Finalmente puede ser reemplazable. Puede ser reemplazable por una nueva versión, puede ser reemplazable por una nueva versión o puede ser reemplazable por otro componente el cual ofrezca el mismo servicio. Ahora sí, las interfaces determinan las operaciones que el componente implementa como, eh, puede precisar utilizar otros componentes durante su ejecución. O sea, cómo puede eh, trabajar con otros componentes en medio de su ejecución. Em, estas interfaces es- pueden tener las especificaciones como las operaciones del componente que pueda ejecutar, los parámetros de entrada y salida que el componente requiera, las posibles excepciones del componente durante su operación. La naturaleza de la interfaz depende del lenguaje empleado para implementar un componente. Si utilizamos lenguaje como C, Pascal o Fortran, podemos encontrar las interfaces a través de sus funciones, las cuales declaran, como ya dije, funciones o procedimientos y el uso de las variables globales. También podemos encontrar los componentes de entrada y salida que utilizan la interfaz basada en la transformación o el uso compartido de los datos. Encontramos las APIs, que es un conjunto de interfaces que definen los métodos empleados para que un programa pueda invocar servicios externos, como las librerías. Por ejemplo, en Java, cuando utilizamos la librería Java Útil o, ¿cuál es la otra? O Swing, bueno, etcétera. También encontramos las interfaz objeto-cliente, la cual utilizan los componentes distribuidos y este se encarga de cómo comunicarse la interfaz con el objeto y ver si tienen la misma definición y poder acceder al servicio. La clasificación de un componente. Bueno, poder para poder considerar un componente debe tener unos atributos, los cuales son el tamaño. El tamaño puede ser de las líneas de código o de su funcionamiento, una complejidad, la cual si el componente es muy sencillo, nos sacará el mayor provecho pues del mismo. Y si es muy difícil, pues no va a asegurar la calidad. También hay unas métricas de complejidad, las cuales se utiliza un método llamado complejidad ciclomática y este método mide el número de decisiones lógicas de un segmento de código, de un fragmento de código. También podemos encontrar el mantenimiento, que sea de fácil mantenimiento, recursividad, que sea reutilizado, la frecuencia en la cual es utilizado, el número de veces utilizado el componente en diversas aplicaciones y la confiabilidad, que es la probabilidad de error que utiliza este componente. El bajo acoplamiento y la alta cohesión. Cuando hablamos de el acoplamiento, es la medida en que el componente depende de otro, generando cambios externos o alterando su funcionalidad. Por eso indicamos que debe ser de bajo acoplamiento porque al hablar inicialmente de las características de un componente, este debe ser independiente. No tiene que depender de otro componente para poder realizar su función. Y la cohesión es la medida en que el componente realiza únicamente la tarea para la cual fue diseñada. O sea, debe realizar en lo mayor posible eh, su tarea de manera individual. El uso de los componentes COTS son
productos comercializados al público que generalmente no cambia el código fuente, son desarrollados por un proveedor y tienen características genéricas que se utilizan en diferentes entornos. El objetivo es reducir los costos y el desarrollo. Ahora, las diferencias entre el desarrollo de software basado en componentes y la programación orientada a objetos. La el desarrollo de software basado en componentes es una variante natural de la programación orientada a objetos eh, para sistemas open source. La reutilización es mediante la composición, o sea que permite agregar componentes. Su comunicación es asincrónica, que no necesita una respuesta para seguir funcionando. Su enfoque es en módulos de código intercambiables que trabajan independientemente y no requieren que nosotros estemos familiarizados con la forma de su trabajo interno. Y este paradigma también maneja el poliformismo, pero basado en interfaces, en el cual implementa varias interfaces para adaptarse a contextos determinados. Y la programación orientada a objetos no define una unidad concreta de composición de los objetos. Son interfaces, o sea, definen interfaces de bajo nivel y para que sirvan debe ser para que sirvan debe utilizar distintas partes y reutilizar objetos. La reutilización va mediante el mecanismo de herencia y esto rompe el encapsulamiento, por ende es un problema. Eh, el enfoque es relacionado entre las clases que están culminadas dentro del programa y el poliformismo es relacionado con la herencia y la sobrecarga de métodos. Muchas gracias.